Brindo por la familia, anunció doña Mercedes levantando su copa. Por mi hijo Roberto, por mi nuera Elena y por mi preciosa nieta Luciana, que pronto recibirá las aguas del bautismo. El cristal tintineó mientras todos celebraban. Elena observó a su suegra con una sonrisa forzada. Algo no cuadraba. Desde que había dado a luz hace 3 meses, notaba a Roberto cada vez más distante. ¿Todo bien, mi amor?, le susurró Roberto al oído mientras los invitados conversaban. Te noto tensa. Solo estoy cansada, respondió Elena, meciendo suavemente a Luciana en sus brazos. Ya sabes, noches sin dormir. La reunión familiar en casa de doña Mercedes para planear el bautizo de Luciana se había convertido en una pequeña fiesta. Elena, a sus 32 años, debería estar feliz. Era profesora de arquitectura respetada en la universidad, tenía una hermosa hija y un esposo exitoso, pero algo se sentía mal. Roberto, a sus 35 años, había heredado el negocio inmobiliario de su padre y lo había hecho crecer. Se habían conocido en la universidad y después de 5 años de matrimonio, Luciana había llegado a completar su felicidad, o eso creía Elena. Déjame ayudarte con los preparativos del bautizo, insistió Mercedes días después. Tú descansa y cuida a mi nieta. Yo me encargo de todo. No es necesario, ¿puedo hacerlo yo? Insisto, la interrumpió Mercedes con ese tono que no aceptaba réplicas. Ya tengo experiencia en estas cosas. Además, conozco a toda la gente importante que debería estar presente. Elena cedió, como siempre lo hacía con su suegra. Mercedes, viuda desde hace 10 años, había transferido toda su atención a su único hijo y ahora a su nieta. Una tarde, mientras Mercedes se duchaba, Elena aprovechó para revisar la lista de invitados que su suegra estaba preparando. Necesitaba asegurarse de que sus propios amigos y familiares estuvieran incluidos. Sobre el escritorio encontró el celular de Mercedes. Una notificación apareció en la pantalla. Camila, gracias por avisarme. Estaré discreta, como acordamos. Roberto dice que... El mensaje se cortaba ahí. Elena sintió un escalofrío. ¿Quién era Camila? ¿Y qué tenía que ver con Roberto? El celular se bloqueó antes de que pudiera ver más. Cuando Mercedes salió del baño, Elena le preguntó casualmente. Vi que tienes muchos nombres en la lista. ¿Quién es Camila? Mercedes apenas pestañeó. Es una colega de Roberto, respondió sin inmutarse. Está ayudando con algunas decoraciones para el evento. ¿Por qué lo preguntas? Simple curiosidad, dijo Elena, notando la naturalidad con que su suegra había mentido. Esa noche, mientras Roberto llegaba tarde de nuevo, Elena revisó sus contactos cuando él se metió a bañar. No encontró ninguna Camila. Comenzó a preguntarse si estaba volviéndose paranoica por el cansancio. Una semana después, Elena pasó a recoger el traje de Roberto para el bautizo. Al abrir la puerta del coche, algo brilló en el suelo junto al asiento del copiloto. Un pequeño arete con una piedra verde que claramente no era suyo. Esa noche, cuando Roberto llegó, le mostró el arete. ¿De quién es esto? Lo encontré en tu coche. Roberto pareció sorprendido, luego molesto. ¿Ahora me espías? Después suavizó el tono. Mi mamá usó el coche ayer. Debe ser de ella o de alguna amiga que llevó. Elena asintió, pero algo en su respuesta no le convenció. Esa misma noche, mientras Roberto creía que ella dormía con Luciana, escuchó su conversación telefónica en el balcón. «Mamá, esto se está complicando. No puedes invitar a Camila al bautizo. Sí, entiendo que te cae bien, pero Elena podría sospechar. ¿Mantener las apariencias? ¿Te has vuelto loca?» Elena contuvo la respiración. Se quedó inmóvil en la oscuridad, con el corazón martilleando en su pecho. Al día siguiente, visitó a Mercedes con la excusa de revisar los preparativos finales. Mientras su suegra atendía una llamada, Elena aprovechó para revisar su agenda. En la lista de invitados encontró el nombre, Camila Ochoa, con una pequeña nota al lado. Sentarla en mesa 3, lejos de Elena. Sintió náuseas. Su esposo tenía una amante, y su suegra no solo lo sabía, sino que la estaba invitando al bautizo de su hija. Elena pasó la noche en vela, observando a Roberto dormir sin preocupaciones, mientras ella sentía que su mundo se desmoronaba. Luciana lloró a las 3 de la mañana.
Elena la alimentó mecánicamente, con la mente atrapada en una espiral de dudas y sospechas. ¿Desde cuándo? ¿Por qué? ¿Quién es realmente esta Camila? A la mañana siguiente, Roberto se despidió con un beso como cualquier otro día. «Llegaré tarde. Tenemos un proyecto importante», dijo ajustándose la corbata. «¿Con Camila?» Las palabras salieron de su boca antes de poder contenerlas. Roberto se congeló por un segundo que lo delató. ¿Camila? Ah, la nueva del departamento de diseño. Sí, ella está en el equipo. ¿Por qué? Por nada, respondió Elena, estudiando cada microexpresión en su rostro. Tu madre la mencionó. Mamá habla demasiado, dijo Roberto con una risa forzada. Besó a Luciana en la frente y salió apresuradamente. Elena llamó a Daniela, su mejor amiga y colega en la universidad. Necesito que me cubras en la clase de las 11. Tengo algo urgente que hacer. ¿Está bien, Luciana? ¿Pasó algo?, preguntó Daniela preocupada. Te cuento después. ¿Puedes venir a cuidar a Luciana una hora? 40 minutos después, Elena estacionaba frente a la empresa de Roberto. Desde el coche observó la entrada principal. Empleados entraban y salían. A las 11:30, Roberto salió acompañado de una mujer joven. Tendría unos 27 años. Cabello oscuro, figura esbelta. Ambos subieron al coche de él. Elena los siguió a distancia. Se detuvieron en un restaurante elegante cerca del distrito financiero. A través de la ventana los vio reír, tocarse las manos ocasionalmente. No había nada explícitamente romántico, pero tampoco era una simple comida de trabajo. Esa tarde, Elena visitó a Mercedes con Luciana. «¿Cómo va todo con los preparativos?», preguntó con fingida normalidad. «Perfecto, querida. Será una celebración que nadie olvidará», respondió Mercedes tomando a su nieta en brazos. Hablando de invitados, Elena hizo una pausa. Me preguntaba si podría invitar a algunos colegas más. Mercedes frunció ligeramente el ceño. «La lista ya está completa, Elena. Tenemos el número exacto para el salón». «Es curioso», continuó Elena mientras acariciaba distraídamente un portarretratos con la foto de Roberto. «Encontré un arete de mujer en el coche de Roberto. Él dijo que era tuyo o de alguna amiga tuya». Mercedes mantuvo su expresión impasible. «Ah, debe ser de Consuelo, vino conmigo a hacer compras». «Verde, con una piedra pequeña», especificó Elena. «Sí, suena como algo que usaría Consuelo». Elena asintió, confirmando la mentira. Mercedes nunca tenía una amiga llamada Consuelo. Esa noche, mientras alimentaba a Luciana, Elena recordó cómo Roberto había cambiado cuando ella estaba embarazada. Las llamadas que contestaba en otra habitación. Las emergencias de trabajo en fin de semana. Las llegadas tarde oliendo a una colonia distinta que él justificaba como el perfume de una clienta que visitó la oficina. Cuando Roberto llegó, intentó actuar normal. Él se mostró inusualmente cariñoso, trayendo flores y jugando con Luciana más tiempo que de costumbre. «¿Por qué no tomamos unas vacaciones después del bautizo?», sugirió de repente. «Podríamos ir a Cancún, los tres». Elena lo miró, desconcertada por este repentino interés. «¿No estás ocupado con el nuevo proyecto?», preguntó. «Nada es más importante que ustedes», respondió, besándola en la frente. Mientras Roberto se duchaba, Elena revisó su teléfono. Encontró mensajes borrados en la papelera, conversaciones con CO que solo podía ser Camila Ochoa, fragmentos que revelaban una relación de más de un año. «Te extraño. Ayer fue maravilloso. ¿Ella sospecha algo? Tu madre me llevará a comprar un vestido para el evento». Elena sintió náuseas. El affair había comenzado cuando ella estaba embarazada. Al día siguiente, Elena siguió a Mercedes. La vio encontrarse con una mujer joven en un centro comercial exclusivo. Desde lejos, reconoció a la misma mujer que había visto con Roberto. Entraron juntas a una boutique de ropa. Cuando confrontó a Mercedes esa tarde, su suegra no se inmutó. «¿Me estás siguiendo ahora?», preguntó con frialdad. «Sé lo de Roberto y Camila», dijo Elena directamente, «y sé que tú estás ayudándolos». Mercedes suspiró como si Elena fuera una niña haciendo un berrinche. «Elena, los hombres tienen necesidades. Roberto está bajo mucha presión dirigiendo la empresa. Lo que hace no significa que no los ame a ti y a Luciana». «¿Cómo puedes decir eso? Es una traición»,
Es la realidad, respondió Mercedes con dureza. Mi esposo, que en paz descanse, tuvo sus aventuras. Yo lo entendí. Mantuvimos el respeto, la familia, las apariencias. Así funciona el mundo, querida. ¿Y por eso la invitas al bautizo de mi hija? ¿Para mantener las apariencias? La invito porque es importante para Roberto, respondió sin un ápice de vergüenza. Y lo que es importante para mi hijo, es importante para mí. Elena salió de ahí sintiendo que se ahogaba. Llamó a Daniela y se reunieron en un café. Tienes que dejarlo, dijo Daniela cuando Elena terminó de contarle todo. Esto es enfermizo. ¿Y después qué? ¿Cómo mantengo a Luciana? La universidad apenas me paga suficiente. Él tendría que pasarte manutención. No entiendes, la empresa está a nombre de Roberto. Compramos la casa juntos, pero con dinero que heredé de mis padres. Si lo dejo ahora, perdería todo. Esa noche, Elena insinuó a Roberto que sabía algo. ¿Hay algo que quieras decirme?, preguntó mientras cenaban. Algo importante. Roberto palideció momentáneamente. Luego recuperó la compostura. Sí, dijo finalmente. Quería esperar, pero te compré un regalo para después del bautizo. Le mostró en su teléfono la foto de un collar costoso. Elena fingió emoción, mientras por dentro su corazón terminaba de romperse ante la facilidad con que él mentía. El bautizo se acercaba, y Elena vivía en un constante estado de alerta. Cada mensaje que Roberto recibía, cada llamada que hacía en privado cada vez que mencionaba a su madre, todo le parecía sospechoso. Una tarde, cuando Roberto dijo que tenía una reunión importante, Elena contrató a una niñera y lo siguió. Tal como sospechaba, no fue a ninguna oficina. Condujo hasta un elegante edificio de apartamentos en Polanco. Elena esperó en el coche, con un nudo en el estómago. 2 horas después, Roberto salió. Detrás de él apareció la misma mujer que había visto con Mercedes en el centro comercial. Se despidieron con un beso que no dejaba dudas sobre la naturaleza de su relación. Elena tomó fotos con su celular, sintiendo una mezcla de dolor y rabia que apenas podía contener. Esa noche, mientras Roberto dormía, revisó su computadora. En su correo encontró reservaciones para cenas románticas, mensajes cariñosos y algo que la dejó helada. Roberto había comprado un boleto de avión para Camila a Puerto Vallarta para la semana después del bautizo. Nuestro viaje especial después del circo del bautizo, decía el mensaje adjunto. El circo, así llamaba al bautizo de su hija. Al día siguiente, Elena visitó a doña Mercedes con la excusa de recoger el vestido de Luciana para la ceremonia. ¿Por qué haces esto?, preguntó directamente mientras Mercedes sostenía a la bebé. ¿Por qué destruir nuestra familia? Mercedes la miró con condescendencia. No seas dramática, Elena. Nadie está destruyendo nada. Al contrario, estoy protegiendo a esta familia. ¿Protegiendo? ¿Ayudando a tu hijo a engañar a su esposa? Mi marido tuvo varias amantes, confesó Mercedes con sorprendente calma. Era un hombre importante, con necesidades. Yo lo entendí y miré hacia otro lado. A cambio, tuve una vida de lujos, respeto social y un hijo maravilloso. Si hubiera armado escándalos, ¿qué habría ganado? Elena la miró horrorizada. ¿Y crees que eso fue un buen matrimonio? Fue un matrimonio real, no una fantasía romántica. Mercedes acarició a Luciana. Si quieres conservar todo esto, aprende a ser inteligente. El cinismo de su suegra le revolvió el estómago. Al salir, llamó a Daniela y se reunieron en el parque cercano a la universidad. No puedo creer la desfachatez, dijo Daniela indignada después de escuchar todo. ¿Y qué vas a hacer? No lo sé, respondió Elena mirando a Luciana dormida en su cochecito. Una parte de mí quiere confrontarlos a todos, armar un escándalo. ¿Y la otra parte? Tiene miedo. ¿Qué pasa si pierdo la casa? Si Roberto pelea por la custodia con todo su dinero y sus contactos. Daniela tomó sus manos. Pase lo que pase, no estás sola. Pero no puedes vivir así, Elena. Te está destruyendo. Esa noche, Elena decidió documentar todo. Instaló una aplicación para recuperar mensajes borrados en el celular de Roberto mientras él se duchaba. Encontró conversaciones explícitas entre él y Camila, menciones a encuentros pasados y futuros, incluso fotos íntimas.
También fotografió documentos financieros que encontró en el despacho de Roberto. Necesitaba entender exactamente cuál era su situación económica si decidía dejarlo. Al día siguiente, mientras Roberto trabajaba, Elena visitó a un abogado recomendado por Daniela. En casos como estos, explicó el licenciado Morales, es fundamental documentar todo. El adulterio por sí mismo no le da ventajas en un divorcio, pero si hay malversación de bienes matrimoniales, eso cambia las cosas. ¿Qué necesito probar? ¿Que usó dinero del matrimonio para mantener a su amante? ¿O que ocultó activos para perjudicarla? Elena asintió, pensando en el boleto de avión y los regalos costosos que Roberto había comprado para Camila. 2 días antes del bautizo, Elena recibió un mensaje de Mercedes. Necesito que vengas a revisar los últimos detalles. Trae a Luciana. Al llegar a casa de su suegra, Mercedes no estaba sola. Una mujer joven estaba sentada en la sala. Elena la reconoció inmediatamente. «Elena, te presento a Camila», dijo Mercedes con naturalidad. «Está ayudándome con algunos arreglos florales para el bautizo». Camila pareció genuinamente incómoda. Extendió la mano con una sonrisa nerviosa. «Mucho gusto. Tu bebé es preciosa», dijo evitando mantener contacto visual prolongado. Elena estrechó su mano mecánicamente, sintiendo una irrealidad abrumadora. Estaba saludando a la amante de su esposo en la casa de su suegra, mientras sostenía a su bebé de 3 meses. «Disculpen», dijo Elena. «Olvidé el biberón de Luciana en el auto». Salió rápidamente y se recargó contra la pared exterior, respirando con dificultad. Su primer impulso fue huir, no volver nunca. Pero entonces recordó los documentos que había visto en el despacho de Roberto, el dinero de su herencia invertido en propiedades compartidas. Tomó varias respiraciones profundas y regresó al interior. Las observó hablar con familiaridad sobre los arreglos, sobre qué vestido luciría mejor, sobre quién se sentaría dónde. «Mercedes me contó que eres arquitecta», comentó Camila en un intento de conversación normal. «Debe ser fascinante». Elena la miró directamente. «Sí, me especializo en estructuras, especialmente en detectar cuándo algo está a punto de colapsar». El ambiente se tensó visiblemente. Mercedes intervino rápidamente. «Elena, ¿por qué no revisas el vestido de Luciana? Está en mi habitación». En el dormitorio de Mercedes, Elena aprovechó para buscar más evidencia. En un cajón entreabierto, encontró un sobre con el nombre de Camila. Dentro había recibos, depósitos mensuales, el pago del apartamento que había visitado, facturas de ropa de diseñador. Todo pagado por Mercedes, no por Roberto. «La está financiando ella», pensó Elena. «¿Por qué?» Al fondo del cajón encontró una carpeta vieja. La abrió y quedó paralizada. Eran documentos legales sobre una propiedad en Cuernavaca, puesta a nombre de Alejandro Salazar Vega, el mismo segundo nombre y apellidos que el fallecido esposo de Mercedes. Pero el primer nombre era diferente. Un certificado de nacimiento confirmó su sospecha. El padre de Roberto había tenido un hijo con otra mujer, y Mercedes lo sabía, incluso había comprado una propiedad para ellos. No solo toleró las infidelidades, pensó Elena, las administró. Cuando regresó a la sala, miró a Mercedes y Camila con nuevos ojos. No eran simplemente la suegra manipuladora y la amante ingenua, eran piezas de un patrón que venía repitiéndose por generaciones. «Todo está precioso», dijo Elena con una calma que sorprendió incluso a ella misma. «Será un bautizo inolvidable». Elena pasó la noche revisando todos los documentos financieros que había podido fotografiar del despacho de Roberto. Algo no cuadraba en los números. La empresa inmobiliaria generaba millones, pero en las cuentas conjuntas apenas entraba una fracción. La epifanía llegó a las 3 de la mañana, mientras amamantaba a Luciana. Necesitaba acceder a la computadora de Mercedes. Si su suegra controlaba a la amante de su hijo, seguramente también controlaba el dinero. El día antes del bautizo, Elena visitó a Mercedes con un pretexto. «Necesito tu ayuda para ajustar el vestido de Luciana», dijo mostrando el pequeño vestido blanco. «Me temo que le queda un poco grande». Mercedes, encantada de ser útil, la recibió en su casa. «Tengo mi costurera de confianza esperándonos», dijo Mercedes. «Pasa, por favor».
Mientras Mercedes trabajaba con la costurera en el vestido, Elena se excusó para ir al baño. En lugar de eso, se deslizó silenciosamente al estudio de su suegra. La computadora estaba protegida con contraseña. Elena probó varias combinaciones: fechas de nacimiento de Roberto, la fecha de la boda, incluso cumpleaños de Luciana. Nada funcionaba. Entonces vio una fotografía del difunto esposo de Mercedes en el escritorio. Por supuesto, pensó, y tecleó la fecha de la muerte del patriarca. La pantalla se desbloqueó. Lo que encontró la dejó sin aliento. Documentos que mostraban que la empresa inmobiliaria estaba legalmente a nombre de Mercedes, no de Roberto. Su esposo era apenas un empleado bien pagado. Peor aún, encontró registros de transferencias sistemáticas del dinero que Elena había heredado de sus padres, dinero que había confiado a Roberto para invertir en propiedades conjuntas, a cuentas offshore controladas exclusivamente por Mercedes y Roberto. La habían estado robando durante años. Elena escuchó pasos acercándose y rápidamente sacó su teléfono para fotografiar todas las pantallas que pudo. «¿Elena?», llamó Mercedes desde el pasillo. «¿Dónde estás?». «Perdón, me mareé un poco», respondió saliendo apresuradamente del estudio. «Creo que no he dormido bien». Mercedes la miró con sospecha, pero Elena sostuvo a Luciana como escudo. «La bebé está inquieta. Debería llevarla a casa para que descanse antes del gran día». Esa noche, mientras Roberto dormía, Elena se comunicó con el licenciado Morales y le envió todo lo que había descubierto. «Esto es grave», dijo el abogado. «Han estado desviando sus bienes sistemáticamente. Podemos usarlo en un divorcio, pero necesitamos más pruebas. ¿Qué sugiere? Grabe conversaciones. Obtenga confesiones. Cualquier cosa que demuestre que ellos sabían lo que estaban haciendo». Elena apenas durmió. El día del bautizo había llegado y tenía que tomar decisiones críticas. Mientras se vestía y arreglaba a Luciana, pensaba en Mercedes, en Camila, en Roberto, en cómo habían construido una red de mentiras que ahora amenazaba con atraparla. Roberto se acercó por detrás, abrazándola. «Te ves hermosa», susurró en su oído. «Hoy es un día importante para nuestra familia». «Nuestra familia», pensó Elena con amargura, «la misma que traicionas cada día». «Sí», respondió con una sonrisa forzada, «un día que nadie olvidará». Activó la grabadora de su teléfono dentro de su bolso. «Roberto, he estado pensando, la empresa está realmente a tu nombre». Él se tensó visiblemente. «¿Por qué preguntas eso ahora?» «Simple curiosidad. Es que nunca he visto los papeles oficiales». Roberto la miró con recelo. «Técnicamente está a nombre de mi madre por cuestiones fiscales, pero es mía en la práctica». «¿Por qué? ¿Y el dinero de mi herencia? ¿En qué propiedades lo invertiste exactamente?» «¿Podemos hablar de esto después del bautizo?», respondió irritado. «No es el momento». Elena asintió, pero había conseguido lo que quería, su confesión grabada. En la iglesia, el ambiente era solemne y hermoso. Elena sostenía a Luciana con orgullo genuino, mientras el sacerdote derramaba agua bendita sobre su cabecita. Roberto a su lado, interpretando perfectamente su papel de padre devoto. Los padrinos, amigos cercanos de Elena, sostenían las velas bautismales. Entre los asistentes, Elena identificó a Camila sentada discretamente en uno de los últimos bancos. Llevaba un vestido azul modesto y un pequeño sombrero que parcialmente ocultaba su rostro. Mercedes había planeado todo para mantenerla cerca, pero no demasiado visible. Después de la ceremonia, todos se trasladaron a la lujosa casa de Mercedes para la recepción. Los jardines estaban decorados con flores blancas y doradas. Meseros circulaban con champán y bocadillos. La élite de la ciudad estaba presente: políticos, empresarios, familias adineradas. Todo el círculo social que Mercedes había cultivado durante décadas. Elena observaba a Roberto, quien alternaba entre atender a los invitados importantes y desaparecer misteriosamente por breves periodos. En una de esas ocasiones, lo siguió discretamente hasta el despacho de Mercedes. A través de la puerta entreabierta, vio a Roberto entregarle algo a Camila, una pequeña caja de joyería, mientras Mercedes vigilaba desde el otro lado de la habitación. «Es precioso»,
Escuchó decir a Camila mientras abría la caja. «Pero no deberías haberlo hecho hoy, es peligroso». «No te preocupes», respondió Roberto. «Elena no sospecha nada, y si lo hace, mi madre la controlará como siempre». Mercedes sonrió con arrogancia. «Elena es como todas las demás. Le importa más la seguridad económica y las apariencias que el orgullo. Aprenderá a vivir con la situación, como lo hice yo». Elena se alejó en silencio, temblando de rabia. Su teléfono había grabado toda la conversación. Durante la siguiente hora, Elena mantuvo una fachada de perfecta anfitriona. Sonreía a los invitados, aceptaba felicitaciones, posaba para fotografías con Roberto y Luciana, pero por dentro algo había cambiado. Ya no sentía dolor, ni siquiera traición, solo una fría determinación. Llegó el momento del brindis. Mercedes había preparado copas de champán especial, y el fotógrafo se posicionó estratégicamente. Roberto tomó una copa y se la ofreció a Elena. «Por nuestra hermosa hija», dijo con una sonrisa perfecta. Elena tomó la copa y miró alrededor. Todos los invitados esperaban sus palabras. Mercedes observaba complacida desde un lado, cerca de donde Camila intentaba pasar desapercibida. El momento había llegado. La iglesia resplandecía con luz natural que se filtraba a través de los vitrales, bañando a los presentes en colores celestiales. Elena sostenía a Luciana en sus brazos, vestida con un inmaculado vestido blanco de bautizo que había pertenecido a generaciones de la familia de Roberto. «En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo», proclamó el sacerdote mientras derramaba agua bendita sobre la cabecita de Luciana, quien reaccionó con un pequeño quejido. Elena miró a Roberto, quien sonreía para las cámaras. Toda la ceremonia le parecía ahora una farsa, una producción teatral meticulosamente orquestada por Mercedes. Desde su posición podía ver a Camila sentada en uno de los últimos bancos, exactamente donde Mercedes la había colocado, lo suficientemente cerca para complacer a Roberto, lo suficientemente lejos para no provocar sospechas. «Luciana Salazar Vázquez, yo te bautizo en el nombre del Padre». Las palabras del sacerdote resonaban con ironía para Elena. Purificación, nuevo comienzo, verdad. Mientras sostenía a su hija hizo una silenciosa promesa. Luciana merecía crecer en un hogar de honestidad, no en este palacio de mentiras que Mercedes había construido. Cuando la ceremonia concluyó, los invitados se trasladaron a la mansión de Mercedes. Los jardines habían sido transformados en un espacio de cuento de hadas, con carpas blancas, flores por doquier y una pequeña orquesta tocando música suave. Era extravagante incluso para los estándares de Mercedes. «¡Qué hermosa ceremonia!», exclamó una amiga de la universidad de Elena abrazándola. Luciana estaba tan tranquila. «Gracias por venir, Marisa», respondió Elena, agradecida por ver un rostro sincero entre tanta falsedad. Roberto circulaba entre los invitados importantes, políticos, empresarios, clientes potenciales, siempre el perfecto anfitrión. Elena lo observó desaparecer brevemente y con la excusa de cambiar a Luciana, lo siguió. Lo encontró en el despacho de Mercedes con Camila. Su suegra vigilaba la puerta. «Deberías volver a la fiesta», advirtió Mercedes al verla. «Los invitados preguntarán por ti». «Solo vengo por el cambiador de Luciana», mintió Elena, observando cómo Camila escondía algo en su bolso. «Perdón por interrumpir su reunión de negocios». Roberto parecía nervioso, pero Mercedes mantuvo la compostura. «No interrumpes nada. Camila solo pasaba a dejar unos documentos», explicó Mercedes con su habitual frialdad. «Ya sabes, trabajo que no puede esperar ni siquiera en días especiales». Elena asintió y salió con Luciana. En el baño, cambió a su hija mientras lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de determinación. «Tu mamá va a arreglar todo esto», le susurró a Luciana. «Te lo prometo». De vuelta en la fiesta, Elena notó que Daniela había llegado. Su amiga la abrazó con fuerza. «¿Estás bien?», susurró Daniela. «¿Vas a seguir adelante con el plan?». Elena asintió imperceptiblemente. «Lo tengo todo grabado», murmuró, «cuando sea el brindis». Daniela apretó su mano en señal de apoyo.
Estaré cerca por si me necesitas. La fiesta continuó con su despliegue de opulencia. Mercedes se aseguraba de que todo fuera perfecto, vigilando cada detalle mientras mantenía a Camila y Elena estratégicamente separadas. Elena observaba a Camila interactuar con algunos invitados. Era evidente que ya conocía a varios de ellos, probablemente presentada por Mercedes como una colega de negocios de Roberto. La joven parecía nerviosa, pero determinada a mantener su papel. Mercedes se acercó a Elena con una sonrisa calculada. «Todo está saliendo maravillosamente, ¿no crees?», comentó mientras arreglaba un mechón del cabello de Elena. «Eres una madre hermosa. Roberto tiene mucha suerte». «Todos tenemos suerte de tenerte organizando nuestras vidas, Mercedes», respondió Elena con dulce veneno. «No sé qué haríamos sin ti». Su suegra entrecerró los ojos, percibiendo algo diferente en Elena, pero sin poder identificarlo. «Es hora del brindis», anunció cambiando de tema. «Roberto dará un pequeño discurso, y después tú dirás unas palabras como madre. Nada extenso, solo agradece a los invitados». Elena sonrió. «No te preocupes, diré exactamente lo que debo decir». Los meseros comenzaron a distribuir copas de champán mientras Roberto tomaba su lugar en el centro del jardín. Mercedes dio pequeños golpes a su copa para llamar la atención. «Queridos amigos y familia», comenzó Roberto con su voz entrenada de ejecutivo. «Hoy celebramos no solo el bautizo de nuestra pequeña Luciana, sino también la bendición de tenerlos a todos ustedes como parte de nuestra vida». Continuó con un discurso emotivo sobre familia, tradición y valores. Elena observaba a los invitados conmovidos, a Mercedes asintiendo con aprobación, a Camila disimulando su incomodidad en un rincón. «Y ahora», concluyó Roberto, «mi maravillosa esposa Elena dirá unas palabras». Todos los ojos se posaron en ella mientras avanzaba al centro con Luciana en brazos. La bebé estaba despierta, observando todo con curiosidad. Elena tomó su copa y sonrió. «Primero, quiero agradecer a todos por compartir este día tan especial para nuestra familia», comenzó con voz clara. «Luciana es la bendición más grande que he recibido, y deseo para ella una vida llena de amor y verdad». Hizo una pausa, mirando directamente a los ojos de Roberto. «La verdad es fundamental en cualquier familia, ¿no creen? Por eso quiero agradecer especialmente a mi suegra, Mercedes, por organizar esta maravillosa celebración e invitar a todos, absolutamente todos los importantes en la vida de Roberto». Mercedes se tensó, percibiendo el cambio en el tono. «Incluso a la amante de mi esposo, Camila, que nos acompaña hoy por cortesía de mi suegra. Está ahí, en la esquina, con el vestido azul que Mercedes le ayudó a elegir». Un murmullo de asombro recorrió a los invitados. Roberto quedó paralizado, su copa a medio camino hacia sus labios. Camila palideció mientras todas las miradas se volvían hacia ella. «Mi suegra no solo conoce el affair de su hijo desde hace más de un año, sino que lo facilita, lo protege y hasta invita a su amante al bautizo de su nieta», continuó Elena con serenidad escalofriante. «Tradición familiar, supongo. Como cuando su esposo tenía una segunda familia que ella financiaba discretamente». Mercedes avanzó furiosa. «Elena, estás haciendo el ridículo», exclamó. «El estrés posparto te está afectando». «¿Estrés posparto?». Elena sonrió mientras sacaba su teléfono. «Tengo grabaciones, Mercedes, de Roberto confirmando que la empresa está realmente a tu nombre, de ustedes dos hablando sobre cómo controlarme como a las otras, de cómo han estado desviando el dinero de mi herencia a cuentas que solo ustedes controlan». Los invitados estaban atónitos. Algunos comenzaron a escabullirse discretamente, otros observaban fascinados el espectáculo. Roberto finalmente reaccionó, acercándose con una sonrisa forzada. «Elena, cariño, estás confundida. Vamos adentro a hablar». «No estoy confundida», respondió ella apartándose. «Y no hay nada que hablar. Esto se acabó, Roberto». Camila, sintiéndose acorralada, dio un paso adelante. Yo creí que ella lo sabía», dijo con voz temblorosa. «Mercedes me dijo que Elena había aceptado la situación mientras se mantuvieran las apariencias». Elena miró a la joven con una mezcla de compasión y desprecio. «¿Y te pareció normal que una esposa aceptara algo así? Mi madre lo hizo,
intervino Roberto desesperado. Muchas mujeres lo hacen. Es parte de nuestro círculo. Pues yo no soy parte de su círculo enfermizo, sentenció Elena. Se acabó la farsa. Mañana mismo me voy de la casa con Luciana y mi abogado se pondrá en contacto contigo. Mercedes, viendo su cuidadosamente construido imperio social desmoronarse, se llevó dramáticamente la mano al pecho y comenzó a tambalearse. «Mi corazón», gimió cayendo en una silla. «¡Ayuda!». La gente se arremolinó a su alrededor. Roberto corrió a socorrerla mientras gritaba que llamaran a una ambulancia. Elena se acercó lentamente, todavía con Luciana en brazos. Se inclinó junto a Mercedes, quien respiraba agitadamente con los ojos cerrados. «Buen intento», susurró Elena en su oído. «Pero esto no va a funcionar». Mercedes abrió un ojo y, asegurándose que nadie más pudiera oírla, susurró con veneno. «Nunca dejaré que una arribista provinciana destruya lo que he construido». Elena se irguió, confirmando lo que ya sabía. Todo era teatro. Se alejó mientras Roberto y algunos invitados auxiliaban a la convaleciente Mercedes. Daniela se acercó y puso su brazo alrededor de los hombros de Elena. «Vamos», dijo suavemente. «Te llevaré a mi casa. No tienes que pasar ni una noche más con ellos». Mientras salían, Elena miró atrás una última vez. La elaborada fiesta, la mansión imponente, la vida que había creído tener, todo se desvanecía como un espejismo. En sus brazos, Luciana bostezó, ajena al caos que la rodeaba. «Vámonos», dijo Elena con firmeza. «Ya no hay nada para nosotras aquí». El silencio cayó sobre el jardín cuando Elena terminó de hablar. Sostenía su copa en alto mientras observaba el impacto de sus palabras en cada rostro. Roberto había perdido todo color, su máscara de esposo devoto completamente desintegrada. Mercedes, por su parte, mantenía una expresión petrificada que oscilaba entre la furia y el pánico. «Elena, por favor», Roberto encontró finalmente su voz. «Estás avergonzándonos frente a todos. Luciana no merece este espectáculo». «¿Espectáculo?». Elena mantuvo la calma, su voz clara y firme. «El verdadero espectáculo es lo que ustedes han montado. Un matrimonio falso, una familia falsa. Incluso este bautizo es una farsa». Los invitados intercambiaban miradas incómodas. Algunos comenzaron a murmurar. Camila permanecía inmóvil en su rincón, como esperando que la tierra se la tragara. «Está delirando», intervino Mercedes recuperando su compostura. «El parto fue difícil y ha estado muy estresada con la bebé. Roberto, llévala adentro». Elena dio un paso atrás cuando Roberto intentó acercarse. «No me toques», advirtió y luego se dirigió a los invitados. «Tengo pruebas de todo, de cómo desviaron el dinero de mi herencia, de cómo Mercedes mantiene económicamente a la amante de su hijo, de cómo han estado burlándose de mí durante más de un año». Sacó su teléfono y reprodujo fragmentos de las grabaciones, la voz de Roberto reconociendo que la empresa estaba a nombre de su madre. Mercedes refiriéndose despectivamente a Elena como controlable. La confesión sobre el apartamento comprado para Camila. El rostro de Roberto se transformó de preocupación fingida a ira apenas contenida. «Basta», gritó, intentando arrebatarle el teléfono. «No tienes derecho». «¿Derecho?». Elena apartó su mano con fuerza. «¿Me hablas de derechos cuando han robado mi dinero? ¿Cuando han jugado conmigo como si fuera una estúpida?». Camila, sorprendentemente, dio un paso adelante. Yo nunca quise esto», dijo con voz temblorosa. «Mercedes me aseguró que tú sabías, que lo habías aceptado con tal de mantener el estatus social». Un murmullo recorrió a los invitados. Mercedes fulminó a Camila con la mirada. «Cállate, niña estúpida», siseó. «¿Es cierto eso, Camila?», preguntó Elena, mirándola directamente. La joven asintió, lágrimas corriendo por sus mejillas. «Me dijo que todas las esposas en su círculo lo aceptaban, que era normal». Elena se volvió hacia Mercedes, quien mantenía su postura orgullosa pese a estar acorralada. «Así que no solo engañas y robas, sino que manipulas a una mujer joven, haciéndole creer que yo estaba de acuerdo». «Le hice un favor», respondió Mercedes con frialdad. «Roberto necesita cierto tipo de estímulos que tú claramente no puedes proporcionarle.
Lo he visto toda mi vida. Los hombres como mi hijo, como su padre, necesitan más de lo que una sola mujer puede dar. Varios invitados jadearon ante la desfachatez. Roberto parecía dividido entre apoyar a su madre o intentar salvar su reputación. «Elena, podemos hablar esto en privado», intentó nuevamente. «Por el bien de Luciana. ¿Ahora te importa el bien de Luciana?» Elena meció suavemente a la bebé, que comenzaba a inquietarse. «¿Te importaba cuando planeabas ese viaje a Puerto Vallarta con tu amante justo después de su bautizo? ¿Cuando te referías a este día como el circo del bautizo?» Roberto palideció aún más. Ese detalle confirmaba a todos que Elena no estaba inventando nada. Doña Pilar, una de las amigas más cercanas de Mercedes y madrina de Roberto, se acercó a la anfitriona. «Mercedes, ¿es esto cierto?», preguntó con evidente decepción. «¿Invitaste a la amante de tu hijo al bautizo de tu nieta?» Mercedes comenzó a ver cómo su cuidadosamente construido mundo social se desmoronaba. Sus amistades, las conexiones cultivadas durante décadas, el respeto que tanto valoraba, todo estaba en juego. Fue entonces cuando se llevó dramáticamente la mano al pecho. «¡Mi corazón!», exclamó con un gemido teatral tambaleándose. «Roberto, mis pastillas». Se desplomó en una silla mientras varios invitados corrían a auxiliarla. Roberto comenzó a gritar que llamaran a una ambulancia. Elena observó la escena con frialdad. Había visto esta táctica antes, cuando su suegra quería evitar conversaciones incómodas o desviar la atención. Se acercó lentamente, con Luciana en brazos, y se inclinó hacia Mercedes. «Sé que estás fingiendo», susurró en su oído. Mercedes entreabrió un ojo y, asegurándose que nadie más pudiera escucharla, murmuró: «Nunca dejaré que una provinciana arribista destruya lo que he construido. Te aplastaré si sigues con esto». La confirmación era todo lo que Elena necesitaba. Se irguió y se alejó mientras continuaba el drama. Daniela, quien había observado todo, se acercó y tomó el brazo de Elena. «Vámonos de aquí», dijo con firmeza. «Mi casa está lista para recibirlas a ti y a Luciana». Mientras caminaban hacia la salida, Camila interceptó a Elena. «Lo siento», murmuró, lágrimas todavía corriendo por sus mejillas. «No sabía, realmente creí que tú...». «Te utilizaron igual que a mí», respondió Elena sin detenerse. «La diferencia es que tú elegiste tu papel en esto». En el automóvil de Daniela, con Luciana dormida en su portabebé, Elena finalmente rompió a llorar. No eran lágrimas de tristeza, sino de liberación. «¿Estás bien?», preguntó Daniela mientras conducía. «No», admitió Elena, «pero lo estaré». Esa noche, desde la seguridad del apartamento de su amiga, Elena escribió un mensaje a Roberto. «No intentes contactarme directamente. Todo será a través de mi abogado a partir de mañana. No me obligues a hacer públicas las grabaciones». Los siguientes meses fueron una batalla legal extenuante. Como Elena había previsto, Roberto y Mercedes utilizaron todo su poder económico y sus conexiones para intentar destrozarla. Alegaron inestabilidad mental, abandono del hogar. Incluso presentaron testigos falsos que afirmaban haberla visto maltratando a Luciana. El licenciado Morales resultó ser un adversario formidable. Las grabaciones y documentos que Elena había recopilado desmontaron una a una las acusaciones. La evidencia del desvío de fondos fue particularmente difícil de refutar para Roberto. «¿Quieren negociar?», informó Morales a Elena 3 meses después del bautizo. «Están ofreciendo una pensión generosa y compartir la custodia». «No», respondió Elena con firmeza. «Custodia principal para mí, con visitas supervisadas hasta que Luciana tenga edad suficiente para decidir. Y quiero la devolución de mi herencia completa. Sabes que será difícil recuperar todo», advirtió el abogado. «Han escondido bien el dinero. Entonces seguiremos luchando». Mercedes intentó acercarse a Elena durante el proceso, primero con amenazas veladas, luego con falsas disculpas y finalmente con ofertas de dinero a cambio de retirar ciertas acusaciones. «Mi hijo cometió errores, pero ¿realmente quieres que Luciana crezca sin su padre?», argumentó durante un encuentro obligado por la corte. «Te daré lo que quieras, pero deja que Roberto sea parte de su vida». «No estoy impidiendo que sea parte de su vida»,
respondió Elena. Estoy impidiendo que ustedes la conviertan en lo que son, personas sin escrúpulos que creen que todo se puede comprar y vender, incluso la dignidad. Al final, tras 6 meses de batalla legal, llegaron a un acuerdo. Elena obtendría la custodia principal de Luciana. Roberto tendría derecho a visitas progresivas, inicialmente supervisadas. Elena recuperaría el 70% de su herencia, más una compensación por daños. A cambio, no haría públicas las grabaciones ni los detalles más escandalosos del caso. Elena utilizó el dinero para comprar un pequeño pero luminoso apartamento cerca de la universidad donde trabajaba y para iniciar una consultoría de arquitectura que complementaba su trabajo académico. Era una vida más modesta que la que había tenido con Roberto, pero infinitamente más honesta. Daniela se convirtió en la madrina oficial de Luciana, una presencia constante y amorosa en sus vidas. Poco a poco, Elena reconstruyó su círculo social, descubriendo quiénes eran realmente sus amigos y quiénes solo la habían valorado por su conexión con la familia Salazar. Una tarde, mientras revisaba su correo, encontró un sobre sin remitente. Dentro había una carta manuscrita. Elena, te subestimé. Creí que eras como las otras, fácil de manipular con el dinero y el estatus social. Me equivoqué. Roberto está ahora con Camila. Están esperando un hijo. No me preguntes cómo me siento al respecto. No espero tu perdón ni lo busco. Solo quiero que sepas que, a mi manera, siempre intenté proteger a mi familia. Es lo único que sé hacer. Mercedes. Elena dobló la carta y la guardó en un cajón. No sentía odio ni resentimiento, solo una extraña compasión por esa mujer que había construido toda su vida alrededor de mantener apariencias, tolerando lo intolerable en nombre de un estatus que al final no significaba nada. Miró a Luciana, quien ahora gateaba alegremente por la sala de su nuevo hogar. Su hija crecería entendiendo que el amor verdadero no manipula, no engaña, no compra silencios. Crecería sabiendo que la integridad vale más que cualquier apariencia. «Somos tú y yo contra el mundo, pequeña», susurró Elena levantándola en brazos. «Y vamos a estar bien». «N. Mami, Flor», balbuceó Luciana, ahora con 1 año y 9 meses, señalando los girasoles que adornaban el jardín del preescolar. «Sí, mi amor, son flores muy bonitas», respondió Elena, ajustando el pequeño moño en el cabello de su hija. Era el día de la entrevista para admitir a Luciana en un prestigioso jardín de niños cerca de la universidad, donde Elena ahora era profesora titular. Habían pasado exactamente 1 año y 3 meses desde aquel dramático bautizo que había cambiado sus vidas para siempre. Elena contempló el edificio colorido con su área de juegos moderna y segura. Jamás hubiera podido pagar un lugar así con su salario de profesora, pero la compensación obtenida tras el divorcio le permitía darle a su hija una buena educación. No era la vida de lujos que Roberto le habría ofrecido, pero era una vida honesta y, sobre todo, en paz. «La directora los recibirá en unos minutos», informó la recepcionista con una sonrisa. Elena asintió y se sentó en la sala de espera, ayudando a Luciana a hojear un libro de imágenes. Su teléfono vibró con un mensaje de Daniela. «Mucha suerte. Avísame cuando terminen la entrevista». La puerta principal se abrió y Elena sintió que el tiempo se congelaba. Roberto entró, impecablemente vestido con un traje gris. A su lado, Camila, visiblemente embarazada, sostenía su brazo, y detrás de ellos, como una sombra imponente, Mercedes, tan elegante y fría como siempre. El encuentro era inevitable. Durante segundos que parecieron eternos, nadie habló. Roberto fue el primero en reaccionar. «Elena», saludó con un gesto tenso, «no esperaba verte aquí». «Evidentemente», respondió ella, manteniendo la calma mientras sostenía a Luciana más cerca. «Tenemos una entrevista para el próximo ciclo». Mercedes examinó a Elena de pies a cabeza, evaluando sus circunstancias con esa mirada calculadora que tan bien conocía. «¿También están considerando esta escuela?», preguntó Elena, intentando mantener la conversación civilizada por el bien de Luciana. «Por supuesto», respondió Mercedes antes que Roberto pudiera hablar. «Es la mejor opción para los niños de nuestra familia».
Todos los Salazar han estudiado aquí. El énfasis en nuestra familia y los Salazar era un recordatorio de que Luciana, aunque bajo la custodia de Elena, seguía siendo parte de su linaje. Camila permanecía en silencio, visiblemente incómoda. Luciana, ajena a la tensión, miró a Roberto y balbuceó: «Papá». Roberto se agachó instintivamente, pero se detuvo al ver la expresión cauta de Elena. Desde el divorcio, sus visitas habían sido supervisadas y limitadas, aunque recientemente el juez había ampliado sus derechos. «¿Puedo?», preguntó señalando a la niña. Elena asintió. Roberto se acercó y acarició el cabello de Luciana. «Hola, princesa. Has crecido mucho». Luciana sonrió, reconociéndolo vagamente de sus visitas quincenales. Mercedes dio un paso adelante. «¿Me dejarías cargarla?», preguntó con inesperada suavidad. Elena dudó. Durante el proceso de divorcio, Mercedes había sido su enemiga más feroz, orquestando cada ataque legal contra ella. Sin embargo, también era la abuela de Luciana. «Solo un momento», concedió. Mercedes tomó a la niña con sorprendente delicadeza. Por un instante, su máscara de hierro se suavizó mientras miraba a su nieta. «Te pareces tanto a tu padre cuando era pequeño», murmuró. La recepcionista llamó a Elena, indicando que la directora estaba lista para recibirla. Elena recuperó a Luciana y se dispuso a entrar. «Supongo que nos veremos con frecuencia si ambos son aceptados», comentó, mirando el vientre de Camila. Camila finalmente habló. «Solo queremos lo mejor para los niños». Elena asintió. No había perdón en su corazón para la traición, pero tampoco odio. La vida continuaba y todos estaban atrapados en esta extraña dinámica por el bien de Luciana. «Familia Vázquez, por aquí, por favor», indicó la asistente. «Familia Salazar Vázquez», corrigió Mercedes automáticamente. Elena no respondió a la provocación. Se limitó a tomar la mano de Luciana y avanzar hacia la oficina. Antes de entrar, se volvió una última vez. «Roberto, te llamaré para coordinar tu visita del próximo fin de semana». Él asintió, una mezcla de gratitud y vergüenza en su mirada. La entrevista transcurrió sin problemas. La directora quedó encantada con Luciana y su evidente curiosidad. Al salir, el pasillo estaba vacío. La otra familia ya se había marchado. Mientras caminaba hacia su coche, Elena reflexionó sobre el encuentro. Un año atrás, verse cara a cara con ellos la habría destrozado emocionalmente. Ahora podía manejarlo con serenidad. Su vida ya no giraba en torno a lo que Roberto o Mercedes pensaran o hicieran. Esa noche, después de acostar a Luciana, Elena se sentó en su pequeño balcón con una copa de vino. Su apartamento era modesto, comparado con la mansión donde había vivido con Roberto, pero estaba lleno de vida y autenticidad. Las paredes decoradas con los dibujos de Luciana, los muebles elegidos por ella misma. Cada rincón reflejaba quién era realmente, no quien Mercedes esperaba que fuera. Su teléfono sonó. Era un mensaje de Roberto. «Luciana se veía muy bien hoy. Gracias por cuidarla también. Si ambos son aceptados en el preescolar, propongo que coordinemos para no coincidir en eventos escolares y causar tensión innecesaria». Elena respondió simplemente: «De acuerdo». Era el tipo de comunicación que ahora mantenían. Práctica, distante, centrada únicamente en Luciana. Miró las estrellas, recordando el caos del bautizo un año atrás. Recordó la sensación de traición, la rabia, el miedo a lo desconocido. Y luego recordó la fuerza que había encontrado dentro de sí misma, la dignidad con la que había enfrentado las mentiras y manipulaciones. Su teléfono volvió a sonar. Esta vez era Daniela. «¿Almorzamos mañana? Tengo noticias». Elena sonrió. Su círculo ahora era pequeño pero genuino, personas que la querían por quien era, no por el apellido que llevaba o el estatus social que representaba. «Por supuesto», respondió. «Luciana estará feliz de ver a su madrina favorita». Terminó su copa contemplando la ciudad. En algún lugar, Mercedes seguiría tejiendo sus redes de influencia. Roberto y Camila estarían construyendo su nueva familia bajo la sombra controladora de la matriarca. El ciclo continuaría para ellos. Pero para Elena y Luciana, la historia era diferente. Habían escapado del patrón tóxico, de las mentiras heredadas, de las traiciones justificadas como
tradición familiar. A veces, susurró Elena para sí misma, la verdad nos hace libres aunque nos deje con menos. Miró la foto de Luciana en su teléfono, sonriendo con esa inocencia que Elena se había prometido proteger a toda costa. Pero lo menos, si es auténtico, siempre vale más.